Una casa en herencia hizo que estos hermanos pasaran de ser unidos a una familia que ni siquiera se habla. ¿Cómo podrán arreglarse? Muy buenas tardes, se abre la sesión don Manuel y doña Eugenia. Bienvenidos ambos. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. ¿Cuál es su caso, don Manuel? A ver, yo traigo a mi hermana acá para exigirle que nos pongamos de acuerdo para vender la propiedad que quedó de mis papás hace muchos años y ha sido imposible ponernos de acuerdo para venderlo. ¿Ambos padres fallecidos? Ambos padres fallecidos. Mi papá en el 2021, mi mamita en el 2008. ¿2021? Mi papá en el 2001 y mi mamita en el 2008. ¿Y cuántos hijos dejaron sus padres? 4. ¿Todos vivos? Todos vivos. Ustedes 2 y 2 más. 2 y 2 más, sí. ¿Esta propiedad quién la ocupa? Mi hermana Eugenia. Usted. Yo. ¿Por qué no han podido ponerse de acuerdo para vender? ¿Tiene algo que ver que usted vive en la propiedad? La verdad que no les sabría decir con certeza, señora Carmen Gloria, por qué no nos hemos puesto. Porque en este minuto, con Manuel por lo menos, hay cero comunicación. ¿Por qué? Tampoco lo sé. No les sabría dar una respuesta concreta. O sea, ¿usted tiene el ánimo de hablar entonces y él no? De todas maneras. ¿Dice usted? De todas maneras. ¿Y usted por qué no quiere comunicarse con su hermana supuestamente? Señorita Carmen Gloria, el tema no es así. Aquí venimos a ver el tema y aclarar la verdad. Nosotros le enviamos una carta, la hablamos por teléfono. ¿A doña Eugenia? Sí. ¿Una carta de qué tenor? ¿Qué decía diciendo que queríamos liquidar el tema de la casa, que incluso la carta viene ahí en la carpeta. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo? ¿2019? Sí. Sí. Ya. Esta carta que está acá. Claro. Ya, está enterada entonces que quieren vender la propiedad. ¿Y qué pasó después de esta carta? ¿Por qué se lo enviaron por carta? ¿Por qué no lo hablaron personalmente? Porque mi hermana, que también me acompaña en estos minutos, intentó hablar con ella y fue imposible. Entonces, porque siempre hemos estado como hermanos, nunca hemos sido los 4 hermanos unidos. Un hermano se junta con otro y el otro se divide. Yo tuve mucho tiempo avalándola a ella y disgustado con mi hermano. Cuando me di cuenta para dónde iba el camino, yo me retiré y le pedí disculpas a mi otra hermana que en estos minutos igual nos acompaña. ¿Y para dónde iba ese camino? ¿Ah? ¿Para dónde iba ese camino? Preparando, digamos, como que yo me pusiera con ella nomás a favor y a mi hermano los desconectáramos del tema. Y yo había caído en el juego. ¿Para no vender, dice usted? Para no vender o ver qué podíamos hacer con la casa. Pero yo me di cuenta que estaba vendiendo un grave error porque somos los 4 hermanos y teníamos que estar apegados. Porque mi hermana, de que llegó a esa casa... ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo llegó a vivir a esa casa? En enero del 2000. ¿Antes que fallecieran sus papás? Sí. Antes que falleciera mi papá. Antes que fallecieran mis papás. Ya, pero desde el 2008, que es cuando fallece su mamá, de ahí en adelante la casa es de 4. Exactamente. Claro. De 4 hijos. Exactamente. Todos en igualdad de condiciones. Sí, sí. Ya. Y desde ahí en adelante, desde que llegó a vivir esa casa, me iba a decir usted. O sea, ella ha hecho como uso y dominio de la casa, nomás porque yo de primero nunca le dije porque ella decía que cuando nosotros teníamos problemas, alguno de nosotros, pudiéramos llegar a esa casa porque tiene como muchas piezas. Pero el tema que ella fue ocupando, de a poco fue ocupando todo. Si yo me quisiera ir, por ejemplo, en estos momentos, tuviera problemas en mi casa, que felizmente no los tengo, no me podría ir a esa casa porque no tengo dónde. Porque ella hizo dominio absoluto de toda la casa. Si es que fueron a ver la canasta, pues han dado cuenta, ella hace dominio absoluto de la casa, nadie puede hacer Ningún nada. otro hermano tiene acceso a la propiedad, ni a usar la propiedad, ni a nada. No sé, con mi hermana también estaban como disgustados y ahora mi hermana está empezando a hablar con ella. Recién me contó porque tampoco me quería decir para ¿Cuál qué. hermana? Doña María Isabel. Isabel. María Isabel. Señora Carmen Gloria, todo lo que está diciendo mi hermano, no estoy de acuerdo con él porque no es la verdad. Él dice que viene a decir la verdad. Yo, Su verdad, que no tiene por qué ser la suya. exacto. Yo conseguí, postulé y me armé de mi departamento. Me fui de la casa. ¿Cuándo fue Obviamente, eso fue en el 1998. El 7 de noviembre de 1998. Ya. Estuve en mi departamento el restito que quedó del 98, todo el 99, y cuando estaba por terminar el 99, llegó mi hermano con mi hermana Marisabel a mi departamento a pedirme que por favor yo me tenía que hacer cargo de mi papá. Y él sabe que estoy diciendo la verdad. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Porque yo dejé mi departamento.
Yo cerré mi departamento y me fui a la casa a cuidar a mis papás. Ya, pero eso ocurre hace Pero 25 es que años atrás. De ahí comenzó la historia. Él dice que no teníamos buena relación. Eso es mentira. Nosotros como hermanos teníamos una excelente ¿Y relación. qué pasó entonces? Cuando falleció mi padre, ahí empezaron los problemas, porque mi hermano mayor no nos perdonó que nosotros hubiésemos llevado a mi padre a un asilo. Él y yo, por Ya. decisión de mi madre, que mi madre estaba viva y lúcida. Ella decidió que buscáramos dónde llevar a mi padre. Ya. ¿Y qué tiene que ver ahora una segunda historia? Porque la primera historia no me relacionó con lo que está pasando ahora. Esta segunda historia del enojo de su hermano mayor, ¿qué tiene que ver con lo que está pasando ahora? Es que todo fue así, transcurriendo. Nosotros siempre nos comunicamos. De las ventas de la casa nunca se habló. Él estuvo conmigo siempre. 2019 le enviaron una carta diciendo que ya querían vender la Pero casa. por eso, o sea, me llega una carta diciéndome que querían vender sin haber hablado conmigo, sin decirme nada. De ahí después vino la pandemia, vino el COVID, y ahora me llama un periodista que, por el tema de la casa, yo estoy totalmente consciente que la casa es de los cuatro. Pero había un trato, entre hermanos había un trato de acá. ¿Qué trato? Eso, desde cuando ellos me fueron a sacar de mi departamento para que yo me fuera allá y no se habló nada hasta el 2019, nunca me dijeron nada, nunca se planteó que se Pero, quería a vender ver, la casa. ¿hay un trato o hay una expectativa suya? Porque lo que usted me está contando, por eso que le pedí a usted varias veces que me explicara cuál era la relación, de lo que usted está diciendo, si yo le pido que como hermana se haga cargo del cuidado de mis papás Sí. y vaya a cuidarlo, no implica que le vaya a regalar la casa. Por no implica que se supuesto. puede quedar eternamente en la Exacto. casa. Entonces, ¿cuál es el trato? Pero es que si yo me quedé sin mi bien que tenía mi departamento, porque lo vendí para poder ¿Le ampliar ahí, pidieron que lo hiciera? estuvimos de acuerdo, él estuvo de acuerdo conmigo. Él ¿Le estuvo de pidieron acuerdo que conmigo. vendiera los bienes raíces que ella nunca. tenía? Yo fui el que más terminé. Una de las cosas que terminé disgustado con ella fue esa, porque ella vendió el departamento. Y yo le dije, Eugenia, esta casa se tiene que vender Mentira. porque es de los cuatro. Mentira. Entonces me dijo, no, yo lo voy a vender porque su pareja que tenía en ese entonces tenía líos económicos. Mentira. Y vendió el departamento a porfía de nosotros. Que no venga a decir que ella lo vendió por cubrir gastos No veo. y todo. O sea, en su versión, efectivamente, ella se hizo la expectativa de quedarse con la casa y por eso se deshizo de los otros bienes raíces que tenía. Ella siempre dijo, cuando yo le decía en buena, porque yo después lo digo, No. yo estaba muy en buena con No. ella, cuando me di cuenta que ella iba armando todo un cuento, yo me arreglé porque yo Mentira. había perdido el trato con mis otros hermanos por ella. Entonces le dije, Eugenia, esta casa hay que venderla algún día. Me dijo, es que esta casa nunca se va a vender. Yo no tenía idea si mi mamá le había dejado papel, mi papá no sabía eso. Era como su postura, porque ella siempre ha sido como, o sea, No. conseguir lo que ella quiere. Y eso es lo que más me dolió. Yo busqué a mi hermano. Les pedí perdón, porque era lo más justo. Perdón por la... Porque lo estaba como traicionando de apoyarla a ella, Ah. a lo mejor cederle mi parte. Nunca hice trato con ella. Si yo fui siempre apegado con ella, porque con mi hermano, con los cuatro fui igual. Ya, o sea, usted puede, en su versión, puede dar fe que nadie de los hermanos, ninguno de los tres hermanos, incluyéndose usted, en algún minuto le dijo o le prometió o comprometió la casa No, en razón de que ella vendiera sus nunca, propiedades. nunca. ¿Quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Qué me dijo qué? ¿Que vendiera el departamento? Y que se quedara con la casa. No, si nadie nunca me dijo que me quedara con la casa. Y Yo entonces- siempre tenía... Entonces, a ver, es que entonces lo hace Señora- más... Espere, señora no, Carmen señora, Gloria. pero señora, si esto es un diálogo. Lo hace Sí. más inverosímil si usted me está diciendo que nadie le dijo que se quedara con la casa, entonces usted vendió el departamento, fue bajo su responsabilidad. No. Pues. Lo vendí, señora Carmen Gloria, porque cuando yo me devolví a cuidar a mi padre, ahí habían 2 habitaciones. 2. La cual la ocupaba mi padre en el primer dormitorio, Ya. con una cama que ocupaba él. Ya. Y en la segunda dormitorio lo ocupaba mi madre con mi hijo mayor. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque no había dónde estar. Se supone que si yo volvía a esa casa a cuidar a mi padre... Ese es el problema, que usted supone muchas cosas. No se supone nada cuando estamos hablando de derechos de Pero otras si personas. estoy con un hermano No se que me apoya en supone- todo. No se supone nada.
¿Usted la apoyó en que vendiera el departamento? No, Sí. no, no. Yo me opuse hasta última hora que vendiera. Si ella cuenta la verdad, yo me opuse hasta última hora que lo vendiera. Manuel, no La mientas. historia es genial, la historia es otra, que yo no quiero Manuel, alargar no el mientas, tema. no La historia mientas. es otra. De hecho, cuando llegó la platita, tú siempre me pediste que si yo podía comprarte algo, porque como a ti te gustaba la política, podía ir a San Bernardo y volver, y yo accedí, te compré un autito, pagué la transferencia, te Ya. compré tela para que trabajaras, porque tú eres un sastre. Ay, qué mentira. Entonces, Ya. yo pensaba que lo hacía todo de buena fe, po. Usted parece que supuso No, es muchas que no cosas. supuse. No, Doña Paten- María Isabel viene de testigo, así que le vamos a pedir Sí. que ingrese también para que nos cuente su versión. Siendo la tercera hermana presente, queremos conocer Permiso. cuál es su... Buenas tardes, don María Isabel. Cita ¿Cómo está? María. María Carmen Gloria, ¿ya? Sí, Ya, María- póngame María Carmen Gloria. me gusta. Discúlpeme, estaba. Doña María Isabel, efectivamente hubo una petición a doña Eugenia para que fuera a vivir con sus padres y realizara los cuidados de ellos. Cita Carmen Gloria, si la hubo, fue así en otro contexto, porque la que vivía en ese entonces con mi papá era yo. Y yo en ese instante, cuando mi papá tuvo el accidente y quedó con un tema, se le produjo un Alzheimer, Ya. yo estaba en la casa sin trabajo y yo cuidé a mi papá los primeros meses. Perfecto. ¿Ya? Sí, después a mí me salió un trabajo y obviamente que éramos los cuatro y los cuatro teníamos que Repartirse los cuidados. apoyarnos apoyar. en el cuidado de los papás, que dicho sea de paso tiene que ser gratuito porque los papás nos dieron todo a nosotros y nosotros lo menos que podíamos hacer es cuidarlo. Es lo que uno espera. Exacto. Los cuatro. Ya, se hizo, se Los hicieron cuatro, car- los cuatro lo cuidamos Los cuatro lo cuidaron. sí, en distintas etapas. en distintas Y etapas. ahí justifica, y ahí se entiende, pues, más bien, que el padre, don Anselmo, hubiera terminado en un hogar, pues usted me dice, estaba con un Alzheimer importante. Efectivamente muy agresivo, Ya. muy agresivo. Se entiende perfecto el Sí. contexto. ¿En algún minuto hubo una conversación con doña Eugenia que dijera, mira, ya que tú estás cuidando a mis papás, vende tu departamento, haz una ampliación acá y después nosotros te retribuimos con la casa o vas a No. tener más derechos sobre la De casa? ninguna manera, señorita Carmen Gloria, porque le reitero, yo vivía en ese minuto en la casa. O sea, la Yo estaba con decisión mi de vender papá. la casa fue pura y Decisión libremente de ella. Sí, decisión de ella. Yo ahí no tuve nada que ver. No, ¿Les comentó, les pidió autorización, No, pidió la venia de no, ustedes? no. ¿Nada? Mi hermana tiene una personalidad muy fuerte y las decisiones siempre ella las toma y el tema es que algunas no las asume. Yo ahí nada que ver. Después yo tuve que salir de la casa así y se quedaron mis hermanos. Y mi hermano mayor así en forma de manera intermitente, cuando podía, venía. Yo por una razón ¿Hasta de cuándo muy fuerza. estuvieron todos los hermanos yendo y viniendo de esa casa? ¿En qué minuto ya queda doña Eugenia sola en esa casa? Cuando mi papá ya Cuando empezó enfermó. como a agravarse más. Ya. ¿Ya? Sí. Pero de que hayamos ido nosotros con mi hermano a pedirle que viniera y mucho menos, como se dice, de pagarle con la casa. O sea, es absurdo porque mi papá estaba enfermo, pero mi mamá, nosotros no podíamos, no somos quienes para decir, mañana se muere mi papá, mi mamá y nosotros. No, o sea, no tiene lógica. Sí, es lo ¿Ya? mismo que me llamó la atención a mí. ¿Por qué terminan enviándole una carta a doña Eugenia para decirle la intención de vender la propiedad? ¿Por qué eso no se conversó, no se la habló? comunicación se perdió de una manera atroz, porque en primer lugar, cita Carmen Gloria, discúlpeme que me extienda un poquito, mi papá era el roble de la casa. ¿El qué? El roble, el Ya, ídolo, el El fuerte, líder de esta el familia. líder de la casa. Cuando nos vimos enfrentados a que él tuvo un accidente y quedó en esas condiciones y de la noche a la mañana ver a nuestro querido papá que no nos reconocía, que hacía cosas que nosotros, claro, obviamente nos empezamos a sentir mal. Entonces empezamos a buscar ayuda. Como digo, yo al principio yo no la pedí porque yo estaba ahí, pero después se fue agravando, y fue muy, muy, muy agresivo. Inclusive hasta mi mamá después ya no podía meterse al dormitorio. Yo sé que mi mamá pretendía cuidarlo así como niñito chico. Así, Y ahí se produce el quiebre de la relación entre los claro, hermanos. porque mi hermano no perdonó, mi hermano mayor, el hecho de que lo llevaran a un hogar. ¿Ya? Entonces él culpó a sus otros hermanos que por eso se había muerto mi papá, que esto, y
y fue un odio, una guerra atroz, atroz. Y- Se hicieron muchas tonteras, barbaridades y cosas salidas de la lógica. Estamos hablando del año 2001. Sí, ¿Estos se sí. sobrepusieron a esa diferencia, a esas discusiones, a esos No, alejamientos? no hasta el 2008, Cuando fallece su mamá. cuando mi mamá enfermó y yo meses antes había perdido a mi pareja, mi conviviente, papá de mi niña, y yo volví a la casa. En todo caso, en ese tiempo yo nunca me alejé de la casa, o sea, siempre arrendaba, entonces iba, venía y siempre estaba al pendiente de mi mamá. De hecho, tenía un trabajo que me permitía pagar una ambulancia, cosa que mi mamá, cualquier urgencia, a las 3, 4 de la mañana, un telefonazo y viniera. Asistencia. Pero en el 2008 pasó que, obviamente, yo lo entiendo, tal como dice mi hermano mayor, ellos eran muy yunta, los dos. Los dos. Y yo no era yunta con mi hermano mayor, pero yo no tenía cajería en esa relación de dos. ¿Ya? Entonces pasó que yo me devolví donde mi mamá. Y ahí alcancé a estar de mayo al 18 de septiembre que falleció mi ¿Vivían mamita. juntas en ese minuto? Sí, en la casa yo de me su tuve madre? que volver a ir con mi hija. Y después, por una razón muy personal, que me imagino que a usted ya le informaron, Ujú. me tuve que ir. Me tuve que ir. Y después, o sea, cuando nosotros fuimos a dejar a mi mamita al cementerio, mi hermano mayor, que vivía en un sector de Rancagua, Los Miranda, me dice, ¿sabes qué? La chica, que era su señora, supo lo que te había pasado y quería ir a buscarte. Y ahí empezaron problemas en la casa de mis papás, con ella, con la pareja, y entonces yo decidí salir. Y como no tenía dónde, recordé lo que me dijo mi hermano y dije, ya voy a irme para allá. Y me fui para allá. Y después, bueno, por razones obvias yo me alejé de ellos, pero como le digo, fueron dos problemas que se produjeron porque nosotros no supimos cómo manejar la situación. Y cuando mi mamá falleció, mi hermana en el mismo momento me preguntó, ¿y ahora qué vamos a hacer con la casa? Entonces yo le digo, no es este el momento. Pero después se intentó. El tema es que ella, mire, yo quiero, cita Carmen Gloria, yo quiero mucho a mis hermanos, los amo, tenemos diferencias ahora normal, pero yo estaba en contacto con ella, ahora este último tiempo, ¿ya? Por el afán de ayudarla a entender de que eso se tenía que terminar porque eso mismo a ella la está matando, aunque no lo quiera reconocer. Porque vivir tantos años con esa angustia de hacer algo que todos sabemos que no es lo correcto porque no es lo que mi mamá nos enseñó. Mi mamá nos enseñó valores, nos enseñó a ser honestos, a ser unidos, y estamos como perros y gatos. ¿Ya? En la actualidad, don Juan, don Manuel y usted están absolutamente de acuerdo en que quieren vender la propiedad. Sí, partimos porque Ya. mi hermano Juan quería venderla. Ya. Sí, sí, pero Entonces, él ahora está el único punto- inubicable. El único Sí. punto es doña Eugenia. Sí. No, mi hermano Juan, el mayor, no tiene idea que ellos están aquí ahora. ¿Usted habla con él? Sí, ¿Sí? voy a su casa, él viene a la casa. Ah, entonces está ubicable. Sí, No inubicable. sí, ¿Y qué opina de él, de esto? sí, señora Carmen Gloria. Otra Sí, vez me yo va a sé contar que otra la cosa. propiedad no es mía, Le que se tiene que pregunto, pero, vender, que es doña- una herencia de Doña los Eugenia, cuatro. cada vez que le pregunto algo, usted me responde otra cosa. Le acabo de preguntar bien claramente, ¿qué opina don Juan de esta situación? Nada. Porque yo le he preguntado muchas veces, Juan, ¿y qué decís tú? Nada. Lo primero, cuando la primera vez que me llegó esa carta de 2019, yo viajé a donde él y conversamos de todo. Entonces me dijo, ¿Tiene el teléfono de don Juan? sí, en mi celular. ¿Podría pasárselo a la producción para que nosotros lo contactáramos y le preguntáramos qué opina él? Sí, A ver si dice nada también. sí. Ya, Se le llama, vamos a yo pedir- entregué uno que no sé si ese es el que yo me pude conseguir, no sé si ese se lo di a Leonardo. Ya. Le vamos a pedir a doña María Isabel que acompañe a su hermano Manuel, que se quede con nosotros, mientras hacemos pasar a nuestra psicóloga Pamela Lagos y la producción intenta o entra a pedirle el teléfono de don Juan para que podamos hablar con don Juan. ¿Cuál es el teléfono de don Juan? Esto no sale de al memoria aire. no lo sé, él me tiene mi teléfono. Ah. Señora Carmen Gloria, respeto lo que dijo mi hermano, sirve testigos de mis vecinos ¿Para qué? ¿Testigo de qué? para que confirme que es mentira todo lo que ha dicho mi hermano, que nunca me apoyó,
que nunca me dijo que la casa aquí, que la casa allá. ¿Cómo va a saber su vecino de Es que éramos muy conocidos porque él 1182. le cosía a mucha gente en el pasaje. Y yo le Estamos ayudaba a hablando de vender. una conversación entre sus hermanos Sí, y de la disposición o decisión de sus hermanos. sí. Un vecino no tiene Es que que ver en esta historia. Pamela, Sí, está ¿tú acá, pudiste Ay. conversar con las partes involucradas? Llama mucho la atención a lo que ha llegado a esta familia, porque por lo general cuando tenemos familias que se quiebran de esta manera, son familias que siempre han tenido problemas, que nunca se han llevado bien. Acá es todo lo contrario, acá estamos hablando de 4 hermanos que se las arreglaron para apoyar a los papás, primero uno, después el otro, pero en tiempos distintos, sin embargo, todos de alguna u otra manera se coordinaban bastante bien en algún minuto. De hecho, toda la historia que cuenta la señora Eugenia, cuando ella llega a vivir a la casa, durante ese periodo don Manuel también vivía ahí. De hecho, durante 2 años y medio ellos viven juntos y cuidan juntos al papá, en donde don Manuel, de hecho, lo que cuenta la señora Eugenia, dormía con el papá en las noches para cuidar que este señor, como tenía un Alzheimer avanzado, no saliera, se hacía cargo, y él se hacía cargo por completo de este señor, ¿no es así? 24/7, así es. Sí. O sea, había una muy buena convivencia y coordinación entre los hijos respecto Sí. a tus padres. Había una muy buena coordinación en donde básicamente entraba uno y salía otro, ¿sí? En algún minuto fue don Juan, en algún minuto fue María Isabel y después fue Eugenia con su hermano Manuel. El quiebre en esto pasa, tal como dice la señora María Isabel, después de que fallece el papá. Porque las discusiones empiezan a ser entre ellos y a tener que ver con convivencia, con formas de relacionarse entre ellos, con problemas que se generan entre ellos y que no tienen que ver con los cuidados de los papás. El gran tema y el gran quiebre, se puede decir, fue cuando ya queda la señora Eugenia a cargo de la mamá solamente, y por quiebres entre los hermanos, la señora María Isabel ya no puede estar muy cercana, y eso empieza a hacer que la señora María Eugenia empiece a sentir que ella es la única a cargo de esta situación. Sumado a vivencias que ella misma tiene, ella queda embarazada en ese tiempo, se le hace difícil hacerse cargo, pero insisto, no tiene que ver con que los hermanos hayan dejado de hacerse cargo, tiene que ver con circunstancias vitales. Y el estrés que ella vive tiene que ver con que ella empieza a tener una forma de vida distinta, en donde queda embarazada, tiene a su hija, tiene que dejar el trabajo, y ahí se hace difícil el cuidado de la mamá, ¿no es así? Sí. ¿Qué pasó ahí? Y por quiebres entre los hermanos, la señora María Isabel ya no puede estar muy cercana, y eso empieza a hacer que la señora María Eugenia empiece a sentir que ella es la única a cargo de esta situación. Sumado a vivencias que ella misma tiene, ella queda embarazada en ese tiempo, se le hace difícil hacerse cargo, pero insisto, no tiene que ver con que los hermanos hayan dejado de hacerse cargo, tiene que ver con circunstancias vitales. Y el estrés que ella vive tiene que ver con que ella empieza a tener una forma de vida distinta, en donde queda embarazada, tiene a su hija, tiene que dejar el trabajo, y ahí se hace difícil el cuidado de la mamá, ¿no es así? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pero- ¿Estaba con las dos? En el Estaba fondo? con mi mamá y con mi hija. De pañal las dos, porque mi viejita estuvo de pañal 5 años. Y ahí yo después estaba sola. Ahí ya se había generado. Sin embargo, estos hermanos no desaparecen por completo. No. Seguían estando y Sí. seguían tratando de aportar. ¿Cómo Sí. ayudaban? Bueno, mi hermano estuvo conmigo igual. De principio, cuando mi vieja cayó a la cama, estuvo conmigo, pero después él ya se fue alejando porque él se iba a San Bernardo a sus reuniones y a sus cosas que tenía de la política. Entonces yo después ya como que quedé sola. Y como le digo, nunca se planteó el tema de la casa. Nunca, 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 nunca. El gran tema acá es, como tú decías, la expectativa. Sí, queda súper claro cuando dice, ha dicho varias veces, nunca se planteó el tema de la casa. Pero ella habla de que lleva tantos años viviendo en la casa, de por qué lleva tantos años viviendo en la casa. Entonces, hay ahí entre líneas un reclamo de un derecho que no se planteó, que no se le prometió y que aparentemente él tampoco lo expresa, pero que aparentemente lo espera. Exacto, y que empieza a
generarse dentro de la cabeza de la señora Eugenia, porque nunca lo conversa con sus hermanos. Ellos conversaban en torno al cuidado de estos papás. Sí. Y en eso lo hicieron bastante bien todos. Apoyaron todos, en algún minuto alguno más que otro, sin embargo, en algún momento todos se hicieron cargo. Fallece la mamá, y como ya las relaciones estaban más frágiles, pasa mucho tiempo en donde la señora María Eugenia construye en sí misma la idea de que esta casa va a quedar para ella. De hecho, cuando yo le pregunto, uno de los argumentos que ella tiene es: mis hermanos tienen casa, tienen terreno, sabe perfecto qué tiene cada uno de ellos, como en una expectativa de asumir que debería ser. Sin embargo, acá nunca ha habido una intención, al parecer, de parte de estos hermanos que haya sido explícita, y en eso todos lo reconocen. Esto es simplemente algo que no se habló entre ellos. Nunca fue tema, hasta que estos hermanos, años después Y del que se fallecimiento entiende de la mamá, perfectamente que no sea tema. Aunque a usted le parezca extraño. Si a los hermanos, por cuidado de la mamá, le piden o aceptan o acuerdan que usted se vaya a vivir con la mamá, perfecto. Si ellos también cooperan con el cuidado de la mamá, perfecta la imagen. Si usted fallecía su mamá, sigue viviendo en la casa y los hermanos aceptan que viva ahí, bien, tolerancia, generosidad. Pero ¿cuál sería la necesidad o apremio de ellos de decir o aclarar qué pasa con la casa o qué va a pasar con la casa? Porque para ellos es un hecho cierto que la casa es de los 4. Sí. Entonces ellos no tienen Así es. que declararlo, no tienen No. que explicarlo. Es un hecho cierto que la casa es para los 4. Así El es. problema está en usted, que usted se queda viviendo en esa casa, me dice: vendí mi departamento y lo invertí en esta casa, y entonces yo hice arreglo en esta casa, y ahora quieren vender la casa, y yo estoy de acuerdo, la casa es de los 4. Pero ahí, entre esa historia, usted me dice: estoy de acuerdo, pero yo vendí el departamento, pero yo llevo viviendo 24 años ahí, pero mi mamá, yo la cuidé, pero yo no me llevo bien con mis hermanos. Entonces, conclusión, ¿qué espera entonces? ¿Quedarse con la casa? ¿Que le den un mejor porcentaje de la casa? No. Señorita. Que yo nunca tuve problemas con mi hermano. Ver, de nuevo, yo no sé si es escamoteadora, como dices tú. Yo le pregunto una cosa y me responde otra. Le digo: ¿cómo están las manzanas? Qué ricas están las peras, me dice. Eso es cuando escamoteo la respuesta, porque la respuesta final, y que a mí sí me lo dijo en algún minuto, es sí. Quiere quedarse con la casa, pero pagando un precio menor, sin tener que pedir crédito. Eso fue lo que ella me refiere. Que le den tiempo. Básicamente, mantener este estado, que es el estado que a ella le acomoda porque lleva muchos años en esta forma. Tenemos a don Juan, que es el hermano que nos faltaría, en el teléfono. Don Juan, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señora Gloria. Muy buenas tardes. Don Bueno, Juan. en este momento me encuentro en cama, si no estaría participando ahí. Po. Ay, lo siento, pero ¿está bien de salud? ¿Se está cuidando nomás con la camita? Sí, que tuve un accidente y tengo las costillas quebradas, entonces lo único que voy a hacer es reposo, no hay un remedio. Ya, pero ¿podemos conversar? Sí, podemos. Ya. ¿Cómo está la relación con sus hermanos? Mire, yo en este momento converso con una pura hermana que es Eugenia, ¿Por qué solo con ella? porque cuando fuimos a una mediación no hubo acuerdo y mis hermanos se dividieron conmigo, ninguno de los dos me habla, Ya. y con quien seguí hablando fue con Eugenia. Ya que lo tenemos al teléfono y a propósito de lo que conversamos hace un rato con doña María Isabel, a mí me gustaría que escuchara a nuestra psicóloga, porque plantearon de que la diferencia entre ustedes habría partido porque usted no estaba de acuerdo con la internación de su padre en su última enfermedad. Y doña María Isabel suma un dato no menor, que él tenía un Alzheimer importante. Un Alzheimer importante, Importante. muy avanzado, Muy agresivo. en donde estaba partiendo con conductas violentas y peligrosas, como tenían que tener cuidado porque salía de la casa, porque se levantaba en las noches. Tuvieron que llegar a extremos importantes en donde ya ellos mismos se dieron cuenta que no estaban teniendo las herramientas para tener un cuidado adecuado. Y cuando eso pasa, lamentablemente, yo sé que a uno le cuesta porque uno siempre tiende a creer que la familia va a estar mejor con uno. Pero hay momentos en ciertas enfermedades, sobre todo en enfermedades como las demencias, en donde uno necesita cuidados especiales. Y en este caso lo que hicieron fue buscar María Eugenia y Manuel, que es lo que refieren, que ellos fueron quienes buscaron un hogar especializado en donde pudieran tener los cuidados que esta persona requería, porque verdaderamente en la casa ya no podían tenerlos y de verdad los detalles que ellos relatan
hacen parecer que la situación de verdad era insostenible. ¿Se entiende, don Juan, que son decisiones... Exactamente, sí lo escucho, pero la historia no es como la están contando. Porque a mi papá lo cuidaba yo. Y que ellos me sacaron por intermedio de un, no sé cómo se llama, me sacaron de la casa. Para que ellos cuidando, porque a él lo cuidaba yo. Y ellos me sacaron de la casa. Los tres. En ese momento los tres me sacaron de la casa. Ya. ¿Para qué? Para pasar un par de meses y lo internaron. En un internado donde mi papá murió por un paro cardíaco, por paro, falta... Mi papá murió por un paro cardiorrespiratorio, se llama, por el severo estado de desnutrición y deshidratación en que llegó el paciente a la posta. Entonces, no era tan así como dice la casa, porque en la casa yo fui a verlo y habían viejitos miados hasta la nuca, de los que estaban al lado. Puede Mi ser, papá pero igual. usted también tendría la facultad como hijo de haberlo cambiado de lugar o haberlo tenido en otras condiciones si usted me lo hubiera negaron querido. hasta el día, mire, señora Gloria, me negaron hasta el grado que yo tuve que meter preso a Manuel, a uno de los hermanos, para que me diera la dirección. Y yo llegué el día martes y mi papá murió el jueves. Ah, No en tuve ese- tiempo para sacarlo, Ya, porque fue lo primero que hice, los trámites para sacarlo. Y alcancé a verlo 2 días. ok. Bueno, con esos antecedentes no podemos entonces, pero sí, no estaba de más aclarar que el Alzheimer es una enfermedad que necesita cuidados especiales Sí, y, yo tenía y que en Alzheimer, pero algunos ya casos se era demente justifica senil. plenamente entregar esos cuidados a personas especializadas. Don Juan, Ya, el problema que tienen actualmente, ya. 23 años después del fallecimiento de su padre, Sí. es la casa en común. Hay 4 herederos en esta casa, de ellos hay 2 que están acá presentes, que tienen la intención de que esta propiedad se venda y se reparta en 4 partes. ¿Usted qué opina? Ya. Mire, yo dije cuando hicieron el avenimiento la otra vez que se dicte lo que la ley dice nomás. Si hay que venderla, que se venda. Yo por ahora, yo no quise seguir participando de esta cosa porque mi hermana me había pedido que hasta que terminara su niña su estudio. Porque ella si sale de ahí va a quedar en la calle porque ella no tiene un zapato donde estar. La Porque ley era lo que yo establece, esperaba. ya, como usted me dice que no entrega la ley establece que una propiedad que está conformada por una comunidad, en este caso por 4 herederos, debe disolverse y puede disolverse voluntariamente por la venta que hagan los 4 hermanos de esta propiedad y así obtener el mejor precio posible de mercado, o puede realizarse a través de un juicio de partición, que esto arrastra los costos de los Sí, honorarios sí, de era mucha los plata ahí. abogados, jueces y todo lo que interviene, todo el sistema procesal que interviene, más la posibilidad de que el bien termine vendiéndose en menos de la mitad de lo que cuesta debido a la falta de oferentes. Entonces, sin duda que la opción más rentable para ustedes es hacer esto de común acuerdo. Vender la casa. Claro. Bueno, mire, si hay que vender la casa, yo lo único que quiero pedir es que le den un plazo prudente para que se ponga en venta y encuentre dónde vivir. Sí, la venta difícilmente se hace en forma instantánea, demora un buen Claro. tiempo. Cualquier persona, primero hay que ofrecerla, que aparezca algún interesado, Sí. habrá que estudiar los antecedentes de interesado, de ahí a concretar la venta puede pasar un plazo 6 meses, 1 año quizás. Bueno, se esperó tanto tiempo que un tiempo más que se esperaba contar que se venda la casa bien, lo encuentro más prudente yo. Ya, o sea, usted está de acuerdo en vender, repartir entre 4, Sí. con la condición que se le dé un plazo prudente a doña Eugenia. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Muchas gracias, don Juan. Ok, gracias a usted. Si quiere, se quede escuchando la final de esta Ah, ya, conversación. Bueno, Ya, que se mejore pronto. ya. Ahí está la decisión de su hermano Juan. 3 ahora por vender. En la carta que le enviaron a usted, sus hermanos, que imagino que está asesorado por un abogado porque está con hartos antecedentes, se le avisa, se le sugiere, se le informa en detalle lo que está pasando. Se le dice que esta es una propiedad que corresponde a la sucesión de sus padres, la dirección. A esa fecha, 2019, habían transcurrido 11 años de que usted había vivido en la propiedad y que han ido buscando soluciones para disolver esta sociedad. Y le proponen lo siguiente. Se establece cuál es el avalúo fiscal de la propiedad. Se establece el precio comercial de la propiedad, avalúo comercial. Se habla de 45 millones y más en esa época.
Se le explica que eso debe dividirse por 4 y que por lo tanto le corresponderían 11 millones y fracción a cada uno. Y se le explica que en caso de que usted no estuviera de acuerdo tendrían que llegar al juicio de partición. Se le explica las costas del juicio de partición y se explica que finalmente podrían llegar a recibir 2 millones o menos en vez de los 11 millones que se reparte por 4. Además, se le explica que ellos podrían solicitarle a usted arriendo por el tiempo que usted ha permanecido en la propiedad. Terminando y concluyendo, por hacer un llamado a su cordura y análisis y resolver esto de la mejor forma. Súper prudente, súper explicativa, llena de detalles. ¿Qué hacemos entonces? Esa fue la carta que me llegó el 2019. Sí, eso dije. Sí. Y que ahora, por lo demás, reitero. Sí, en ese minuto no llegamos a ningún acuerdo. ¿Y ahora qué hacemos? Porque también pasó por la Corporación de Asistencia Judicial, donde, según su hermano nos explica, intentaron llegar a un acuerdo, tampoco se produjo el acuerdo. Entonces ya esto es como la última instancia. O sea, aquí no hay Pero acuerdo. es que ellos hacen mención que nunca no hemos puesto de acuerdo, es que nunca han buscado conversar, nunca Ya, hemos bueno, ya, conversado. ¿está llegó de acuerdo ahora? ¿Cuánto dinero ellos piden por la propiedad? ¿Cuánto quieren por la propiedad? Porque usted quiere intentar comprarla, Por quiere hacer una supuesto, oferta. por supuesto. ¿Tienen idea de la tasación comercial de la propiedad? Está tasada como en 24 millones por la última tasación que Fiscal, yo El hice. avalúo fiscal. O sea, la avalúo fiscal. O sea, podríamos suponer 56 millones, 50 millones. Obviamente que ese dinero en este minuto yo no lo tengo. Entonces, Sí, yo les podría dar, de a poco les podría dar, ir dándole la plata. ¿qué es de a poco? Sí, pues en este minuto yo les podría dar 3 millones a cada uno. Y que me den tiempo para la más plata. Si suponemos que la casa se pudiera vender en 50 millones y lo dividimos por 4, son 12,5 millones para cada uno, para ir comprando los derechos de cada una de las partes. Ese es el precio que tendría que pagarle a cada uno. Y si ellos estuvieran dispuestos a venderle la propiedad a plazo, en cuotas, ¿estarían? Partamos por ahí. ¿Ustedes dispuestos a aceptar que la señora les pagara la propiedad en cuotas, con un plazo? Señorita Carmen, es bastante dolorosa la situación, pero uno tiene que vivir la realidad. Han pasado 16 años de que falleció mi mamá y aunque nosotros no le dijéramos, que sí le dijimos, se conversó en un minuto, ella estaba clara que la casa era de los 4. Tampoco hizo empeño pagarnos un arriendo como hubiese correspondido, un mes cada uno y un mes para ella. Nada. ¿De dónde, si ella no está bien de salud en este minuto, de dónde va a sacar esa cantidad si no tiene respaldo económico? Porque me imagino que ella está dependiendo de una pensión y de algún otro trabajito que puede hacer en este minuto por su salud, que he dicho también, yo también, muy delicada de salud. Entonces, tiene que vivir esa realidad. Tiene a sus 2 hijos, efectivamente su hija está estudiando, pero es mayor de edad. Y hay un detalle no menor tampoco, que ahora mi hermano está pidiendo que le tengamos un poquito de paciencia, que va a quedar en la calle. Ya, Pero papá. yo cuando tuve que irme de esa casa, con mi hija tenía 10 años y no lo pensaron. Ahora mi hermano está pidiendo que le tengamos un poquito de paciencia, que va a quedar en la calle. Ya, Pero papá. yo cuando tuve que irme de esa casa, con mi hija tenía 10 años y no lo pensaron. Si se vende la propiedad y estuviera usted los 12 millones y medio, más los 9 millones que tiene con lo que pretendía pagarle a sus otros 3 hermanos, ya tiene 20 millones que a lo mejor le conviene más partir con esos 20 millones como un pie o un abono en otra propiedad que no tenga nada que ver con esta historia. ¿Y usted, don Manuel, qué opina? La Ya verdad, sabemos que doña Isabel ni plazo ni cuota. ¿Y usted?
Yo, viendo todo lo que pasó en este largo del tiempo, me gustaría que se vendiera al contado y nada de hacer convenio de trato ni nada. Yo he sido como el más arrastrado del tema, pero me tengo guardadas estas cosas que me voy a quedar con ella. Quiero que la casa se liquide. Perfecto. Yo creo que cuando se generan estos quiebres tan potentes dentro de una familia, tan muchas veces incluso irreparables, pero que, y pese a todo eso, hay una intención de llamar, de preguntar cómo está, hay una sensación de poder separar las dos cosas, ¿sí? Yo siento que don Manuel y María Isabel, pese a lo contrariados que están y a lo difícil que puede ser esto, han logrado separar un poco, ¿sí? El tema de la casa y el tema los hermanos. Lo que complica acá es cuando se mezclan estas emociones. Y en la señora Eugenia se mezcla mucho más. Se mezcla mucho más el enojo, se mezcla mucho más la rabia, la sensación creada por esta expectativa. Eso hace que sea muy difícil un trato a largo plazo entre ellos, por la situación actual que están Sí, porque viviendo. además yo creo que hay una expectativa que ella entiende que no es lo justo y por eso que evita la respuesta, evita entrar al tema, trata de tirar unos voladores de luces para salir de lo que sabe que es lo que tiene que suceder. Y por eso que creo que generar tratos a largo plazo puede solamente traer más complicaciones a futuro. A veces cuando hay problemas así es mejor hacer un quiebre, hacer un corte, para después ver si se puede reconstruir. Y esta relación entre hermanos ojalá se pueda, pero para eso este tema se tiene que terminar. Muchas gracias, Pamela. Ya, doña Eugenia. Tenemos un valor estimativo de 50 millones de precio de venta de la casa. Dividido entre 4 serían 12 millones y medio para cada uno. Vamos a iniciar el proceso de venta de la propiedad, que tal como hablé con don Juan, y ustedes pudieron escuchar, es un proceso que es bastante largo, no es un proceso que vaya a ocurrir ni en 2, ni en 3 días, ni en 2 semanas. Que con certeza, de aquí a final de año van a tener algo avanzado, pero no concretado. Por lo tanto, si están los 4 de acuerdo, si no quieren llegar a juicio de partición y quieren los 4 obtener el mejor precio, conviene iniciar los trámites de venta de la propiedad. Para eso puede existir la posibilidad de que se otorgue mandato, poder entre ustedes, para que uno solo o 2 actúen frente a un corredor de propiedades y ponga a la venta la propiedad y después reparte entre todos, concurriendo a firmar. Y usted da las facilidades para que la casa pueda ser vista, mostrada por el corredor de propiedades, etcétera, etcétera. Si esto no ocurre en el plazo de 30 días, si usted no concurre a darles autorización a la corredora de propiedades que busquen los señores, no quiere firmar ningún mandato para que puedan vender, no permite la visita de la casa, si en 30 días la conducta de doña Eugenia indica que no hay ningún ánimo de querer vender de buena voluntad, ustedes inician, lamentablemente, la acción de partición. Con la acción de partición, una de las primeras medidas de juez partidor va a ser cobrar arriendo, que va a ser descontado de la porción que a usted le corresponda en la herencia. Va a entrar en todos los gastos que esta carta le indica en detalle y va a reducir la porción de todos, especialmente la suya, en esta herencia. Su decisión. 30 días para iniciar acciones y gestiones para vender de común acuerdo la propiedad, o a los 30 días ustedes interponen la acción de partición frente a los tribunales civiles para producir la venta de la propiedad y que cada uno se lleve un cuarto de lo que se obtenga. Y con esto cerramos la sesión.